El top solar es el mismo concepto que el twin solar sin placa, es decir, lo único que tiene es que el ventilador iría en corriente alterna y lo vamos a conectar a la red. El consumo no es mucho, es bien poco, la única diferencia es que si no es una vivienda habitual o son oficinas, algo que normalmente estamos utilizando, es mejor poner un top solar porque nos vamos a, de alguna forma, a ahorrar la placa fotovoltaica que está integrada. Las curvas normalmente preguntáis de rendimiento de los colectores SLK. Cuando hablamos de colectores SLK son los colectores que conforman los twin y los top solar, ¿vale? Eso para que nos vayamos familiarizando. Así vemos los saltos térmicos que podemos ir consiguiendo para un colector SLK, que son 2 metros cuadrados de colector, para las diferentes radiaciones. Vemos que la curva que tiene un color más oscuro es la que representa un día perfecto, digamos, en cuanto a radiación, 1000 vatios metro cuadrado, y según esto vamos a ir consiguiendo, por un lado, un salto térmico y relacionado con esto una pérdida de rendimiento, es decir, a más alto térmico el rendimiento va a bajar un poquito, y eso se va a notar. Entonces veis que más radiación, por ejemplo, si estamos en la última curva, los equipos compactos que hemos estado viendo en algunas de las fotos, los que son un colector único, que va a fachada o a cubierta, llevan el ventilador integrado, el filtro integrado y un termostato. Cuando los equipos son más grandes para calentar superficies mayores, utilizaríamos más de 4 metros cuadrados, tanto sea el twin como sea el top. A partir de entonces, el ventilador ya no va integrado en el colector, sino que va fuera, lógicamente porque necesitamos mover caudales de aire mayores. Así que el aire entraría por la parte donde está el filtro, donde está el panel fotovoltaico, en el caso del twin solar, aire exterior en este caso, pasa a todos los colectores, se calienta y nos encontramos directamente con el ventilador. Solemos ponerlo dentro de la vivienda, pero si no hay espacio podemos ponerlo fuera también. A continuación del ventilador, un silenciador. No queremos que el ruido que está provocando el ventilador se transmita dentro de la vivienda, así que a continuación directamente del ventilador vamos a poner un silenciador acústico. Después, la carpeta de retención o una válvula antirretorno son estas válvulas que conocéis de mariposa, son recomendables. Lo que intentan es que el aire dentro de la vivienda no vaya en sentido contrario hacia afuera, sino que el sentido lo marquemos por el aire exterior hacia el interior del edificio. Luego ya iríamos con una distribución a las diferentes habitaciones que queremos calentar. Veis en medio un rectángulo rojo, es rojo pero podría ser de otro color, es un atenuador telefónico que llamamos. El primero de los silenciadores evita que el ruido se transmita, y este segundo lo que hace es evitar que el ruido entre los conductos que comunican varias habitaciones se transmita. Porque si en una habitación estamos calentando con un conducto y hay niños, puede ser que en la otra habitación de al lado, como los conductos están en comunicación, se transmita algo el ruido. En general, no es tanto problema porque el sistema siempre va a funcionar sobre todo el día y el ruido es mínimo, es muy pequeño. Bajo veis lo que sería la centralita de temperatura twin solar. Esto sería un ejemplo del ventilador en continua en este caso y la centralita. Algunos de los ejemplos y disposiciones. Como os habréis imaginado también, siempre que vayamos a buscar mayor superficie para calentar o mayor salto térmico, sobre todo en aplicaciones industriales, los colectores vamos a ir colocándolos en serie, de manera que a más temperatura vamos a colocar más colectores en serie. ¿Qué ocurre en aplicaciones industriales? Y eso lo veremos luego también, cuando queremos aumentar el caudal. Vamos a colocar varias filas en paralelo y vamos a sumar caudales. Esto la verdad es que normalmente en doméstico no hacemos nunca, porque con una fila de colectores cubrimos de sobra el volumen de la vivienda. Así que aquí ya vemos uno de los primeros ejemplos. Un twin solar, porque veis que tiene una placa fotovoltaica en la parte de la derecha, y un 6.0 porque tiene 3 colectores que son 6 metros cuadrados. Es la nomenclatura que estamos utilizando. Así que un twin solar 6.0 son 3 colectores de 2 metros cuadrados cada uno, en total 6 metros cuadrados de colector. El aire sigue las flechas. En la parte de detrás esto lo podéis ver también en el stand, en la parte de detrás de la placa fotovoltaica hay un filtro totalmente integrado y por ahí va absorbiendo el aire. El aire pasa por los 3 colectores, por el colector de filtro que llamamos,
El central es un SLKM y llega uno de conexión, que es el que entraría dentro de la vivienda, el que tiene una salida de unos 160 milímetros, normalmente 150, depende de la instalación, iría dentro de la vivienda. Y este último es el que tiene la sonda de temperatura, el que va a ayudar a regular el sistema desde dentro de la vivienda. Ahora luego explicaré eso también. Recirculación. Lo preguntáis muchas veces si podemos hacer recirculación. Es muy sencillo y solamente tenemos que cambiar un colector. Lo único es que no debemos olvidar que a nivel doméstico el valor añadido de la ventilación es muy grande. Entonces yo siempre intento que a nivel doméstico se utilice la ventilación. Al final va a depender del cliente, lógicamente. Lo único que tendríamos que hacer es, el primero de los colectores, que tiene un filtro en la parte de atrás rectangular por donde entra el aire, cambiarlo por uno circular como el de la entrada de la casa. Y así se realizaría la recirculación por la vivienda. Y lógicamente vamos a aumentar el salto térmico. Otro de los ejemplos, vemos un top solar 10.0. Son 5 colectores de 2 metros cuadrados y en este caso veis que es un top solar, no lleva placa fotovoltaica. Veis que pasa por el primero de los colectores, que es el colector de filtro, los 3 centrales y llegaría el de conexión. Creo que, yo lo veo mejor que vosotros, pero yo creo que vosotros también veis el pasamuros de entrada a la vivienda. Tenemos un pasamuros, que es una chapa que se acopla totalmente a las tejas, de manera que es imposible que el agua filtre dentro de la casa. Sería un tubo de 160, que es la salida que tenemos normalizada para el colector. Disposiciones. Como he comentado antes, los Twin Solar son los equipos que podemos tener también compactos. Son estos pequeños que prácticamente los colocamos en menos de una hora. Estos serían los primeros. Si os dais cuenta, en comparativa con el resto de las disposiciones que hay bajo, el aire hace un ciclo circular, es decir, no entra por uno de los colectores y sale por el otro extremo, sino que en el mismo colector hace el doble recorrido. Esto es porque los equipos compactos no tienen la longitud suficiente para incrementar la temperatura y entonces hace este doble recorrido, pero en el resto siempre va a estar entrando por un lugar, por un extremo y saliendo por el otro. Los vemos a partir del 2.0. A partir del 2.0, que es el Twin, tenemos tanto el Twin y el Top 4, 6, 8, 10, etc. ¿Vale? Siempre en disposición alargada. Pero claro, lo que hemos visto antes en algunas fotos, no siempre podemos encontrar proyectos o instalaciones donde tengamos la longitud suficiente en fachada o en la cubierta para colocar todos los colectores en serie. Y de esta forma necesitamos hacer disposiciones diferentes. En U, por ejemplo, aquí tenemos las disposiciones en U, pero hemos hecho S y hemos hecho formas más complejas para acoplarnos al tejado con sus chimeneas y con todo lo que podamos encontrar. Siguen estando los colectores en serie. Entran por un lado, lo único es que hemos acoplado el colector que llamamos de desviación, pero entra por aquí, pasa por el colector de desviación y entraría dentro de la casa. Y lo vamos a llamar de la misma forma y le vamos a poner un punto 5 de apellido. ¿Por qué? Porque ese colector que acoplamos tiene medio metro cuadrado de superficie. ¿Veis, no? Es exactamente el mismo funcionamiento. Entra por donde tenemos el filtro, la placa fotovoltaica en el caso del Twin, pasa por los colectores centrales, el de desviación, 2 colectores centrales más y entraría dentro de la casa. ¿Cómo es el colector Jumbo Solar? Hemos hablado del Twin y hemos hablado del Top, por sus diferencias. Siempre para caudales de aire pequeños, para nivel doméstico, piscinas, cualquier aplicación pequeña. Por ejemplo, la piscina que hemos visto antes, que es una piscina pequeña de aquí en Madrid, a nivel privado, también tenía un Twin. Pero normalmente para cualquier aplicación que supere los 600 metros cúbicos hora o los 600 metros cúbicos de volumen, nos vamos a pasar al Jumbo Solar. El Jumbo Solar, el colector bueno, la tecnología es la misma, el principio es exactamente el mismo y el colector es un poco más robusto, más industrial. Lo hemos acoplado más a las aplicaciones donde lo vamos a utilizar. Entonces el acabado, en vez de ser de acero, en vez de ser de aluminio, perdón, es de acero galvanizado y es un poquito más ancho que los colectores SLK y en vez de ser de longitud 2 metros cuadrados es 2,5. Ahora lo veremos también. El montaje sigue siendo tan sencillo.